Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla y listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar frente a la pantalla y que para muchos aún tiene un capítulo por escribir. Si adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Revive el amor por Kerem? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y hoy vamos a explorar todas las pistas, los rumores y las declaraciones que nos hacen pensar que, tal vez, sí, podríamos ver un reencuentro amoroso. Antes de empezar a desmenuzar toda la información, quiero recordarles que este es su canal, su espacio de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, así que si son tan fans como yo de las series, las novelas y por supuesto, los romances de nuestros actores favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un cuento de hadas moderno que se vivió, en gran medida, frente a nuestros ojos. Su romance nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, traspasó la pantalla y encendió las redes sociales. La gente no podía dejar de hablar de la magia que había entre Eda y Serkan, y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Su relación fue un torbellino de romanticismo, viajes juntos, fotos adorables, muestras públicas de afecto y una conexión que parecía indestructible. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y el sueño de otros. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen y, después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia de su separación impactó a sus fans, dejando un vacío en el corazón de quienes creían en su amor. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en una de las caras más reconocidas de Turquía a nivel internacional. Kerem también ha seguido adelante trabajando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la sombra de su romance sigue planeando sobre ellos. Los fans no se han resignado a la idea de que su historia haya terminado, y cada cierto tiempo, surgen rumores que alimentan la esperanza de una reconciliación. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable y muchos creen que ese tipo de conexión no se olvida fácilmente. Entonces, ¿qué ha dicho Hande sobre su relación con Kerem? Esa es la pregunta del millón. En realidad, Hande ha sido bastante discreta sobre su vida personal después de la ruptura. No ha dado muchas entrevistas donde se refiera directamente a Kerem o a su relación pasada. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha dejado entrever ciertos sentimientos que han despertado la curiosidad de sus seguidores. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre qué buscaba en una pareja, Hande mencionó la importancia de la honestidad, la lealtad y el sentido del humor. Muchos interpretaron estas palabras como una referencia implícita a las cualidades que pudo haber encontrado en Kerem en su momento. Además, en otra ocasión, se le preguntó si creía en las segundas oportunidades en el amor, a lo que respondió con una sonrisa enigmática que dejó la puerta abierta a la posibilidad. Pero más allá de las declaraciones directas, son los pequeños detalles los que realmente alimentan los rumores. Por ejemplo, se ha notado que Hande y Kerem siguen a amigos en común en las redes sociales, lo que podría indicar que mantienen algún tipo de contacto indirecto. Además, en algunas ocasiones, han coincidido en los mismos eventos públicos, aunque no se han dejado ver juntos ni han interactuado frente a las cámaras. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor fanáticos. Los seguidores de Sen Kalkapm son incansables y no pierden la esperanza de ver a Eda y Serkan juntos nuevamente, tanto en la ficción como en la vida real. Han creado hashtags, han organizado campañas en redes sociales y han inundado los perfiles de Hande y Kerem con mensajes pidiendo una reconciliación. Esta presión constante, sin duda, debe tener algún efecto en ambos actores. Ahora bien, seamos realistas. Es importante tomar todos estos rumores con pinzas. El mundo del espectáculo es muy dado a la especulación y muchas veces las informaciones que circulan no tienen ninguna base real. Además, Hande y Kerem son dos personas adultas que tienen derecho a rehacer sus vidas y a tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que opinen sus fans. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras no haya una confirmación definitiva de que su historia ha terminado para siempre, siempre existirá la posibilidad de que el amor renazca entre ellos.
Quién sabe, tal vez el destino tenga otros planes para Hande y Kerem. Tal vez en el futuro los veamos juntos nuevamente compartiendo momentos especiales y reviviendo la magia que tanto nos enamoró. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a estos dos talentosos actores. Mientras tanto, nosotros, como sus fans, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración y a cada rumor que pueda indicar un posible reencuentro. Porque, seamos sinceros, todos queremos creer en los cuentos de hadas y en las segundas oportunidades. En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su nacimiento en el set de Sen Kalkapm, hasta su separación y los rumores que sugieren una posible reconciliación. Analizamos las declaraciones de Hande, los pequeños detalles que alimentan la esperanza y el papel fundamental que juegan los fanáticos en esta historia. Espero que hayan disfrutado este chismecito tanto como yo. Gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que este es su canal y su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ningún vídeo y a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que esto no termina aquí. La pregunta de si revive el amor por Kerem es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No solo estamos hablando de dos personas famosas, sino de dos individuos cuyas vidas, tanto personales como profesionales, han estado increíblemente entrelazadas con la percepción del público. Para entender mejor la situación, es crucial recordar el contexto en el que surgió su relación. Sen Kalkapm no solo fue un éxito de audiencia en Turquía, sino que conquistó corazones a nivel global. La serie se vendió a decenas de países, traduciéndose a múltiples idiomas y creando una legión de fans obsesionados con la historia de amor entre Eda y Serkan. Y por supuesto, la química palpable entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto que catapultó la serie al estrellato. El fenómeno Anker, como se conoce cariñosamente a la pareja entre los fans, fue algo nunca antes visto. Desde el momento en que confirmaron su relación, cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Los paparazzi los seguían constantemente, las redes sociales ardían con cada foto y cada declaración que hacían, y los medios de comunicación no dejaban de especular sobre su futuro juntos. Este nivel de exposición pública, aunque lucrativo para sus carreras, también ejerció una presión inmensa sobre la relación. Imaginen tener cada aspecto de su vida amorosa escrutinado por millones de personas, con expectativas irreales y juicios constantes. Era inevitable que esta presión, sumada a las exigencias de sus agendas profesionales, terminara afectando su relación. La confirmación de su ruptura, aunque dolorosa para los fans, no fue del todo sorprendente. Los rumores llevaban circulando meses, alimentados por la falta de fotos juntos en redes sociales y por declaraciones ambiguas de ambos actores. El comunicado oficial fue breve y respetuoso, pidiendo privacidad y agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Sin embargo, a pesar de la separación, el recuerdo de Anker sigue vivo. Los fans no se han rendido y continúan buscando señales de una posible reconciliación. Y es que, seamos honestos, la conexión entre Hande y Kerem era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían y la felicidad que irradiaban juntos era algo que no se podía fingir. En este punto, es interesante analizar las posibles razones por las que la relación pudo haber terminado. Más allá de la presión mediática y las agendas apretadas, existen otros factores que podrían haber contribuido a la ruptura. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem son personas jóvenes, en pleno desarrollo personal y profesional. Es posible que en ese momento de sus vidas, tuvieran prioridades diferentes y visiones distintas sobre el futuro. Quizás la relación, aunque intensa y apasionada, no era sostenible a largo plazo. Además, el mundo del espectáculo es un entorno muy competitivo y exigente. La presión por mantenerse relevante, la búsqueda constante de nuevos proyectos y la necesidad de cuidar su imagen pública pueden generar estrés y ansiedad, afectando las relaciones personales.
Por otro lado, la exposición pública constante también puede dificultar la construcción de una relación sólida y auténtica. Es difícil mantener la privacidad y la intimidad cuando cada aspecto de tu vida es analizado por extraños. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿revive el amor por Kerem? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. Si bien es cierto que existen señales que alimentan la esperanza de una reconciliación, también es importante ser realistas y considerar los obstáculos que podrían impedirlo. Las declaraciones de Ande sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el sentido del humor en una pareja podrían interpretarse como una referencia a las cualidades que buscaba en Kerem. Sin embargo, también podrían ser simplemente reflexiones generales sobre lo que valora en una relación. El hecho de que sigan a amigos en común en redes sociales podría indicar que mantienen algún tipo de contacto indirecto. Pero también podría ser simplemente una coincidencia, producto de sus círculos sociales compartidos. Las coincidencias en eventos públicos podrían ser casualidad o, quizás, un intento consciente de mantener las apariencias. Es difícil saberlo con certeza. En definitiva, la única verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos y lo que depara el futuro para su relación. Nosotros como fans podemos especular, analizar y fantasear, pero al final del día, debemos respetar sus decisiones y permitirles vivir sus vidas como mejor les parezca. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración y a cada rumor que pueda indicar un posible reencuentro. Porque, seamos sinceros, todos queremos creer en los cuentos de hadas y en las segundas oportunidades. Y en el caso de Ande y Kerem, la magia que compartieron fue tan especial que resulta difícil renunciar a la esperanza de verlos juntos nuevamente. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante? Déjenme sus comentarios abajo que los estaré leyendo. Y no olviden suscribirse al canal para más chismecitos jugosos como este. Hasta la próxima.